Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Hoy iniciamos la lectura y reflexión del segundo libro de Crónicas. Este pasaje de la Escritura nos llevará a entender por qué Dios se agradó tanto de Salomón, por qué lo prosperaba en todo. Porque Dios solamente no le dio riquezas, sino que lo prosperaba en todo lo que él hacía. Y vamos a iniciar. Capítulo 1, versículo 1, dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Salomón era un hombre común como cualquiera de nosotros, pero la presencia de Dios en su vida fue lo que marcó la diferencia. Qué importante buscar la presencia de Dios. Qué importante tener la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, porque eso también marcará y hará la diferencia. Versículo 2 dice: Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Acabamos de leer que Salomón, en una de sus primeras decisiones como rey, convocó a todo su pueblo, a sus generales, a sus capitanes, jefes de familia, y dice que los llevó al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí se encontraba el tabernáculo de Dios. Sí, mis hermanos, qué importante que nosotros podamos mantener la unidad en nuestra familia, la unidad en nuestra iglesia, y que juntos podamos buscar de Dios. Que juntos, como familia, como iglesia, busquemos el favor de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Recordemos que para entrar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era necesario ofrecer sacrificio, ofrecer holocausto, ¿verdad? Y gracias a Jesucristo, hoy en día nosotros ya no tenemos que hacer u ofrecer sacrificio. Hoy usted y yo tenemos entrada libre a la presencia de Dios, ¿sí? Gracias a Cristo. Cristo vino a ser ese puente para que nuevamente el hombre pudiera tener comunión con Dios. ¿Sí, mis hermanos? El altar de los sacrificios a la entrada del tabernáculo es un símbolo de la cruz de Cristo como acceso a la presencia de Dios. Nosotros llegamos a Dios a través del sacrificio de Cristo que nos justifica, y no a través de promesas o por nuestras propias fuerzas, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento de nuestra vida, o la gente que no conoce de Dios, ¿verdad?, se basa en sacrificios, ¿sí? En promesas para poder llegar a Dios y no lo logran. Ya no hace falta sacrificios para entrar a la presencia de Dios. Para llegar a Dios hay un solo camino, y si nosotros queremos recibir bendición de parte de Dios, es solo a través del sacrificio de Cristo consumado en la cruz. ¿Sí, mis hermanos? Vemos qué decisión tan importante toma Salomón como rey. Nosotros también, a lo largo de nuestras vidas, llegan momentos en los que debemos tomar decisiones, ¿sí? Hemos tomado decisiones buenas, hemos tomado decisiones malas a lo largo de nuestra vida. Y eso nos lleva a disfrutar o a padecer, ¿verdad?, según nuestra decisión. ¿Sí? Dios no nos pide sacrificios, pero sí nos pide en su palabra, mis hermanos, que seamos santos, que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado,
de aquello que nos aleja de Él, de aquello que nos aleja de su presencia. En Levítico capítulo 20, versículo 26, dice su palabra: sé santo, porque yo el Señor soy santo. Recordemos que la misma Escritura también nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así que yo los invito, mis hermanos, a que busquemos siempre el favor de Dios de una manera correcta, apartándonos de todo aquello que nos aleje, aquello que nos separa de Él. Volviendo a nuestro pasaje, podemos ver que Dios se agradó de Salomón porque buscó de su presencia, porque buscó primeramente el favor de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Esto nos lleva a que si nosotros buscamos primeramente de Dios y si nuestra manera de vivir es agradable a los ojos de Dios, nos dirá como a Salomón en el versículo 7. Dice: aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Sí, mis hermanos? Dios no solo le responde a Salomón, sino que le da a elegir, le dice: pídeme lo que quieras. ¿Sí, mis hermanos? Así también Dios nos da la capacidad de decidir. Cuando entramos en su presencia, Él también nos va a dar a elegir, mis hermanos. Y permítame leer de ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente: el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí, mis hermanos? Aquí vemos un concepto más de decisión, porque tú y yo somos quienes decidimos entrar a la presencia o no. Una de las mejores decisiones que pudimos tomar cada uno de nosotros fue la de recibir a Cristo en nuestro corazón. Esa es una de las mejores decisiones que pudimos tomar, ¿verdad? Y también en Deuteronomio 30, 19, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Sí, mis hermanos? De igual manera, decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Qué camino tomaremos? ¿Qué camino tomamos, mis hermanos? ¿El correcto o el incorrecto? Salomón se presenta delante de Dios y en la noche Dios le dice: decide qué es lo que tú quieres. Pero veamos qué le dice Salomón en los versículos 8 al 10. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad?, tenía Salomón. Si Dios se nos presentara hoy y nos preguntara: ¿qué necesitas?, sería difícil decidir correctamente, porque generalmente estamos presionados por la situación que vivimos. Pero Jesús, ahí en Mateo 6:8, nos dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero Él nos va a dejar decidir, hermanos. Imagínense, si Dios conoce todas nuestras necesidades, Él también conoce lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe de qué manera nosotros y con qué intención le pedimos las cosas. ¿Sí, mis hermanos? Y quizá muchos de nosotros no recibimos lo que pedimos porque decidimos mal, porque le pedimos mal al Señor. En Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Versículo 3.
Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Fíjense, mis hermanos, ¿de qué manera tú le pides a Dios? ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, mi hermano? Salomón no pidió nada que él personalmente necesitara, ¿verdad? Él pensó primeramente en el pueblo de Dios, de qué manera iba a dirigir a un pueblo tan grande como el de Dios. Y Dios le dice en el versículo 11 y 12, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dice, y en el versículo 13, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón tenía muchos enemigos. De hecho, Dios le dice, podías haber pedido que destruyera a tus enemigos, ¿verdad? Él podría haberle dicho a Dios, mata a todos mis enemigos, y no lo hizo. Él podría haberle dicho a Dios, dame larga vida, y no lo hizo. Esto nos lleva a que nosotros tengamos prioridades en el orden correcto. Si nosotros pedimos de forma correcta, la bendición de Dios será hasta que sobreabunde. Así como con Salomón, mis hermanos. La bendición de Dios en todos los sentidos, no solo económica, está siempre a disposición nuestra, pero en muchas ocasiones nosotros elegimos lo que no nos conviene, ¿verdad? Desde el principio, Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de decidir. Y vayamos ahí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el capítulo 3, versículo 4, vamos a ver qué decisión tomaron. Bueno, pues nosotros conocemos, pero vamos a leerlo en la Escritura. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Verdad? Esa fue la decisión que tomaron Adán y Eva. Desobedecer a Dios, comer del fruto prohibido. ¿Sí, mis hermanos? Aprendamos de Salomón. Pidamos a Dios sabiduría. Aprendamos a tomar decisiones correctas para poder guiar a nuestras familias de una manera correcta y agradable a Dios. Que nuestros hijos y nietos, de verdad, nuestras futuras generaciones no paguen las consecuencias de malas decisiones. Las consecuencias que vive el mundo a través de esta mala decisión o a causa de esta mala decisión, ¿verdad? Donde entra el pecado al mundo y qué es lo que nos aleja del Señor. Cuando Dios crea al hombre era porque Dios y lo pone en medio del huerto, era porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Desde el principio Dios nos ha mostrado que el anhelo de su corazón, el deseo de Dios es que nosotros podamos estar en comunión con Él. Pero el pecado nos ha alejado del Señor. Entonces aprendamos, mis hermanos, a vivir de esa manera que nos enseña hoy la Escritura. Aprendamos a tomar buenas decisiones, a buscar
el favor de Dios, sí, mis hermanos, en unidad con la familia, con nuestra iglesia, que podamos juntos buscar de Dios y que Dios haga esa gran diferencia en nuestras vidas. Hermanos, pues quiero darles las gracias por escucharnos, por estar hoy con nosotros. Espero en Dios que pronto podamos vernos, que este pequeño pasaje de las Escrituras y esta enseñanza pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Te doy gracias y que el Señor te bendiga.